Bienvenidos a Dream Project. TS nos ayuda a desarrollar distintas habilidades cruciales para poder tener un pensamiento crítico ante las situaciones de la sociedad. Aquí yo creo que la clave de la palabra es la duda y el descubrir cómo poner el ser. Pues me di cuenta que no solo yo estaba mostrando ideas, sino que también estaba defendiendo cómo pienso y cuáles son las perspectivas que planteo y las situaciones, ¿no?, que estoy abordando. La inspiración existe dentro de cada uno, pero tiene que encontrarse al momento del trabajo. Muchas gracias, teacher, por estar acá. Hoy nos adentraremos en lo que es la asignatura del TS. Y para recordar un poco, una frase que decía Carl, que TS nos invita a atrevernos a saber, o como se diría en otro idioma, sapere aude. A salir de la ignorancia, la autoimpuesta por las personas en la sociedad, y usar nuestra propia razón para nuestros oyentes en TS, o para teoría del conocimiento, que significa una asignatura, es una asignatura el cual nos impulsa a cuestionar la naturaleza del conocimiento, cómo lo obtenemos y cómo lo usamos para construir nuestra comprensión del mundo, pues es un viaje de autodescubrimiento intelectual. ¿No es cierto, profesor César? Afirmativo, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que el conocimiento parte de la idea de qué sabemos o para qué sabemos, también llegamos al punto de cómo sabemos lo que sabemos. Y teoría del conocimiento en ese sentido busca que ustedes, por ejemplo, estudiantes, exploren el conocimiento y lo desmonten a través de un ensayo propio. Y aunque puede parecer un poco difícil al principio, TS nos ayuda a desarrollar distintas habilidades cruciales para poder tener un pensamiento crítico ante las situaciones de la sociedad. Además, como lo dijo Sócrates, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Pero, ¿cómo se examina el conocimiento en sí mismo? Profesor César, ¿qué diría al respecto? El conocimiento tiene varias partes, en realidad, cuando se habla de conocer. El conocer también pasa por un proceso, que es el proceso cognitivo, donde aparecen primeras pautas, ¿no?, que analizamos, escribimos al mes, y que vamos este conocimiento a un nivel superior, donde ya no solamente describimos, sino también ahora, por ejemplo, lo llevamos al evaluar y también al construir, haciendo que el proceso cognitivo pase a ir, digamos, superior. Bueno, siguiente oportunidad, teacher. Usted que ya lleva una alta experiencia en lo que es esta etapa de la asignatura del PDC, ¿qué ha considerado usted como maestro que en sus alumnos sea lo más difícil de revisar? Mira, hasta el día de hoy sí pasé la argumentación. Argumentar así es lo más complejo, que tenemos varias veces, hemos hecho varios ensayos sobre todo lo que puedan mejorar esa presentación, y hoy estamos aplicando, por ejemplo, el ARC, que es la afirmación, el razonamiento de esa afirmación y plantear las evidencias justamente que sustente o soporte esa afirmación que el estudiante está dando ante un título perfecto de que plantea una pregunta, y sobre todo que la interpretación que se discuta es lo que nos ha hecho como experiencia. Claro, no siempre hay estudiantes que tienen esa dificultad. Esperemos que el país pueda mejorar. Sí, y así como hay cosas, digamos, que son difíciles, ¿qué considera o qué ha visto usted? ¿Qué es lo que más le gusta, lo que más disfruta por ánimo? Creo que es la indagación. Me parece que cuando el chico indaga, se siente viendo a sí mismo, cuando sobre todo le gusta y descubre algunas cosas nuevas, ¿no? Ahí me he dado cuenta que sí. De ahí que plantearle ejemplos nuevos es el reto. Porque si hablamos de ejemplos ya pasados, utilizados, o esto como que no genera mucha, digamos, idea o construcción para que puedan escribir un método, sino al contrario. Entonces, aquí yo creo que la clave de la palabra es la duda y el descubrir cómo poner el ser. Well, excelente punto, teacher.
Y a raíz de esto, ¿qué consejo usted le daría a un estudiante que recién está comenzando con TDC y tal vez se sienta un poco perdido frente a esto? Y también, ¿qué beca le recomendaría para abordar la asignatura con éxito? Lo primero que debemos hacer es considerar el cuestionamiento personal. Yo creo que si un estudiante empieza a cuestionar sus propias ideas, empieza a preguntar. Cuando hace esas preguntas, de por sí se genera el pensamiento crítico. En ese pensamiento crítico va a aparecer la otra parte, que es el pensamiento creativo. Y ya cuando tengamos el pensamiento crítico, creativo, aparece el pensamiento ético. Y esto se complementa las ideas con las preguntas. Entonces, a más preguntas, más respuestas. A más respuestas, más preguntas. Bueno, hablando de desafíos, lo que puede ayudar a las personas, ¿cómo se puede superar, digamos, que a un alumno en ese proceso de integración le dé bloqueo, ¿verdad? Que no se le ocurran ideas, que sienta que se está atrapado, no fue, digamos, a verdad. Ya lo que ustedes le llaman bobear, ¿no? Bobear. Se traba, se queda, se la que es la bien. Sucede que el estudiante cuando entra a ese punto, pienso yo que debe ir al fundamento del curso, ¿no? ¿Cómo sé lo que sé? Y en ese sentido, buscar otras evidencias, por ejemplo, que lo podemos contar en la vida cotidiana. Podemos ver en una película, en un comercial, y sobre todo la clave es usar siempre los conceptos claves de deseo, sabiendo que son todos, revisamos la certeza, la cultura, la experiencia, la identificación, connotación, etcétera, hasta llegar a la verdad, es lo que más nos interesa. Yeah. Y para bueno, rescatado un poco de esto, como decía Picasso, la inspiración existe dentro de Cao, pero tiene que encontrarse al momento del trabajo. Y para poder finalizar esta primera parte, profesor Z, ¿qué habilidades cree que son las más importantes que los estudiantes desarrollan al poder cursar TS? Ya, las habilidades más importantes parten, como he dicho antes, del pensamiento aquí. Veo pensamiento en el momento que vivimos, tenemos la habilidad de indagación necesaria, muy importante para que pueda buscar y conocer si poner la IP. Después las habilidades comunicativas para saberlo expresar, obviamente, ¿no? Las habilidades sociales para entender que somos seres sociales, que también la interacción nos permite encontrar respuestas a preguntas que quizás sí la pendiente, pero heredemos cierta orientación, sobre todo en los ensayos. Como damos esa palabrica, ¿no? Un ensayista es alguien que ensaya una respuesta a una pregunta. Y otra de las habilidades más importantes es la habilidad de autogestión del tiempo. El estudiante tiene que regular su tiempo para poder darse cuenta de qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y si en esa estructura de ideas lo que está haciendo mal necesita ser reforzado, pues si hay que cambiarlo, hay que cambiar para que podamos llegar a un camino finalmente entregando su todo el TDC y a dos productos a tiempo, ¿no? Que es el ensayo y de la exposición. Sí. Teacher, usted mencionó ya cómo TDC nos ayuda a comprender el conocimiento desde distintas perspectivas, siempre y cuando aplicando también el pensamiento crítico. Pero yo tengo una duda también. ¿Por qué TDC se considera un eje troncal dentro del programa de la IBE? ¿Qué lo hace tan central, digamos, para tener que ser un punto clave en el momento de obtener el diploma? El curso Vía Anual de Teoría del Conocimiento es un curso que es fundamental en razón de que juntamente con monografía te convierten en trabajos de investigación y que lo permiten entender que cómo es que comprende el mundo que te rodea. En ese sentido, la monografía, por ejemplo, tiene una mayor cantidad de palabras porque es un trabajo más de investigación, mientras que en el caso de teoría del conocimiento es un curso de que permite resumir y sintetizar todo lo perfil en todas las asignaturas. Recuerden que teoría del conocimiento no enseña campos temáticos, sino te muestra cómo es que el mundo gira alrededor de la matemática, las artes,
las ciencias naturales, las ciencias humanas, fíjate, claro, e incluso la historia. Entonces, son estas asignaturas las que se están mostrando, pero repito, ¿no? Repito que no es un campo temático, sino cómo se construye la historia. Como el actor del conocimiento, pero que es historia también. Claro. Es como que lo dices que, por decir, digamos que antes, uno al inicio, tal vez el tercero, yo haya pensado que el PS era con Fenboy, quizás Sofía, que ver es que este lado fuera de las asignaturas, pero como nos comenta, sería más como una asignatura que combina las demás y la usa para explorar este nuevo mundo del conocimiento. Sí, perfecto, pues sí, totalmente. Pero el conocimiento permite eso, ¿no? Saber cómo se construye el arte y por qué se aprecia de una manera u otra y por qué las perspectivas se tienen que entender o comprender, ¿no? Se te da esa posibilidad de analizar las perspectivas de distintos puntos de vista. Bueno, relacionado con esto, ¿cree que realmente usamos TS en la vida cotidiana? Incluso sin darnos cuenta. Como tal que incluso sin darnos cuenta. Desde el hecho de que cuestionamos algo, por ejemplo, podríamos estarnos preguntando para qué hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Para qué hacemos un poco, cuál es el objetivo. Ya estamos haciendo entender el conocimiento. Cuando usted pone sus habilidades en juego, también pone pensamiento crítico en juego y están viendo el punto de vista también creativo y ético. Ese es propiamente dicho natural, es cuestionar lo que nos rodea. Incluso, ¿no? Cuando hablamos de exposición, haré que usted va a ver que de cierta manera va a cuestionar este mundo, lo que el mundo real, el mundo PDC convive. Hay una relación muy crítica para demostrar cómo es ese mundo PDC y cómo hay que intervenir en el mundo real. Bueno, como decía John Dewey, la educación es preparación para la vida, es la vida misma. Bien. Y como nos hablaba un poco Ticket sobre lo de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando tal vez estoy en una cena hablando con mis familiares, es como que de manera sin darme cuenta directamente, es como que ya estoy usando de objeto ese. Presento una prueba, las verdades, no sé si para debatir cuál es un problema típico de la política, y es como aplicamos eso. Entonces, también lo que nos hablaba sobre la exposición TDC. ¿Por qué cree usted que se exige entre una de las dos evidencias que se presentan, tanto ensayo como exposición? ¿Por qué la exposición se debe hacer frente a un público? ¿Qué busca esta dimensión de comunicar esto? Justamente lo que planteado usted, ¿no? ¿Qué habilidades son necesarias? En esas habilidades están las habilidades sociales y comunicativas. Y es interesante e importante que la alumno sepa que no solamente se hace un trabajo en gabinete a través, digamos, del trabajo de construcción, que son 900 palabras y la presentación de 3 objetos, sino que también estos sean contundentes, sean apreciados por un público que tenga otra perspectiva. Y la perspectiva del autor de esta exposición, por ejemplo, en base a una de las 35 preguntas, se debería demostrar para que las otras personas también entiendan que hay un punto de vista diferente en el caso de ustedes, porque finalmente las preguntas se ratifican, los objetos no, pero el público que va a estar presente en esta exposición y que sea también grabado, hace que el estudiante sienta la importancia de lo que está haciendo y le dé ese valor necesario que obviamente adquiere cuando está concluyendo cuando está siendo el actor del programa. Sí, claro. Por ejemplo, la primera vez cuando hice mi presentación oral o una exposición para decir historia, pues me di cuenta que no solo yo estaba mostrando ideas, sino que también estaba defendiendo cómo pienso y cuáles son las perspectivas que planteo y las situaciones, ¿no?, que estoy abordando. Y luego me di cuenta como que eso cambia todo. Tal vez como lo que se menciona en el caso de las preguntas, todos vamos, digamos, en algún momento vamos a tomarlo con otro que lo está haciendo, pero la forma es en el que nosotros le nuestros objetos utilizados, la forma que hablamos, el mismo léxico que utilizamos, es que muestra este carácter, nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva hacia mí. Y es muy difícil.
Sí, y eso nos lleva a una conexión interesante. Por ejemplo, y la pregunta sería, ¿de qué manera se vincula TDC con CAS? Y más aún, ¿hasta qué punto puede aplicarse TDC dentro de los proyectos que se llevan a cabo en HACS? Bueno, la manera que se vincula es que CAS nos lo define que son ejes comunes. Es decir, que parte y dan el soporte a las demás asignaturas. En el sentido, CAS y TDC juegan un papel muy importante en el desarrollo, no solo intelectual del estudiante, sino también en el desarrollo sensible del estudiante en relación con el mundo que le rodea. El mundo que le rodea ya le ha dado un conocimiento. Y el profesor quiere que haya una especie de retribución. Poco es que yo retribuyo hacia la sociedad lo que ha aprendido. Y cada vez es una buena oportunidad para que el estudiante con creatividad, a través de una acción, ofrezca un servicio y le pueda brindar a la comunidad que lo rodea, que le ha dado un lugar, pues sus ideas, ¿no? Sobre todo buenas ideas que permitan, digamos, a la comunidad desarrollarse o entender que hay estudiantes que no solamente están ávidos de conocimiento, sino que también están muy, digamos, dispuestos a dar algo también, involucrados con las situaciones que suceden. ¿Se recuerda algún proyecto CAS de académicos pasados que hayan? Sí, recuerdo el producto CAS que he elaborado, hecho la profesora Arnulfo, ¿no es cierto?, han estado aquí. He enviado a, por ejemplo, nos fuimos al albergue juvenil llevando libros y ahí hicimos una comunión entre CAS y el curso de desarrollo personal ciudadanía y cívica. Tomamos los libros y nos fuimos a los estudiantes. En ese caso, mi autoridad también en el albergue, pero que por X razones habían dejado su hogar o, digamos, se encontraron en una situación vulnerable y les fuimos llevando su libro. Entonces, cada ciudad que se sepa que en este caso hicimos un trabajo colectivo, dando que es a esas personas, a esos jóvenes y niños incluso, mujeres y hombres, dándoles la oportunidad de tener esa relación, ese vínculo con otras personas y dándoles un apoyo sincero de lo que era pues, un modo de vida diferente, ¿no? En esta oportunidad. Después recuerdo también haber ido a los colegios especiales donde encontramos a personas autistas, personas con, digamos, algunas discapacidades, y me permitió entender también cómo es que las personas entienden el mundo que para nosotros es distinto, para ellos es lo opuesto, muy diferente. También fui apoyando aquí, llevándoles a ver comida, ropa a los asilos de ancianos también. Recuerdo haber hecho eso y haber apoyado desde TDC, no solamente desde la perspectiva de adquirir el conocimiento, sino que también de respaldo a través de una actitud en el que están con los estudiantes y el tener pues, un espacio de vínculo con la sociedad del grupo. Hablando sobre las experiencias que nos pone, pues siente que TS es un factor clave para desarrollar los aspectos éticos. Digamos que en nuestro proyecto del año pasado utilizamos o nos enfocamos en la salud, digamos, tanto física y mental. Entonces tenemos que aplicar sí o sí el TS como parte de esto. Y la ética es un rol que, ¿cómo lo perciben? Sí, a mí me parece interesantísimo que consideren la ética, entendiendo que la ética de manera civil, digamos, con la actividad podemos entender que la ética es una decisión sobre qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Y en ese sentido, el curso plantea desde un marco de conocimiento, plantea la ética como mecanismo, como aspecto de conocimiento, porque podríamos hablar de muchas cosas en el mundo, pero la ética justamente permite ese análisis, ¿no? Un poco más riguroso, no vinculado exactamente con lo moral, pero sí vinculado con que la persona considera como personal, entendiendo que las diferentes perspectivas hacen que la persona veamos algunas cosas como buenas que no lo son, y algunas cosas como malas que tal vez no lo son. En ese sentido, esa capacidad de discernir me parece más interesante. Bueno, entonces es como que nos ayuda a desarrollar esa habilidad. Bueno, pensando en estas distintas aplicaciones, ¿cómo puede influir el conocimiento que nosotros adquirimos en TS para poder hacer proyectos CAS?
Esa es una buena pregunta porque finalmente influir significa dejar entrar algo, digamos, y permitir que justamente, claro, lo modifique, ¿no? Lo cambie, y en todo caso que ese sí influye. Influye no solamente va a influir en cada tecnología, sino también en las asignaturas. Entonces, ese límite creo que lo va a dictar cada uno de los autores de conocimiento. En este caso, cada uno de ustedes va a definir ese límite, ¿no? Hasta que punto quiere medir, o de la manera en que va a influir lo que hay conocimiento. Y como les decía, pues no, tener conocimiento está más enfocado en cuestionar, más que responder de una manera un poco temático, cuestión. Y ahí está la influencia en el cuestionar, más que en el hacer precisamente, dado que eso, el hacer le pasa, como sobrepasamos a CAS, ¿no? Porque es la acción la que determina CAS. Ya, entonces si, digamos, reflexionamos un poco, podemos destacar una frase que nos dice Karl Popper, que nuestro conocimiento puede ser finito, pero nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Entonces, si lo vemos a un lado por CAS, podría decirnos que los límites del conocimiento que se tiene al momento de aplicar un PSCAS pueden ser visibles, como hemos comentado. Por ejemplo, digamos que un proyecto que has pasado el año pasado, el año del 2024, que realizamos un desarrollo relativo frío en la Zampa Generación, tuvimos una feria de juegos. En esto, digamos que había habido una buena organización, no al 100%, pero ya teníamos planeado. De un punto en el que las cosas iban medianamente bien, pero hubo un acto que, digamos, quebró esa visión que teníamos, que estábamos haciendo las cosas muy bien. Eso que nos lleva a la atención. En un momento fue que perdimos aproximadamente un 10% de las ganancias que íbamos a obtener por un error que no se había controlado. Pero esto no era como que nos iba a gustar. O sea, si bien ya reconocimos lo que hicimos, tampoco es como para enojarse con lo que estamos haciendo. Entonces es lo que nos quiero entender, si estamos haciendo lo correctamente bien, o si debimos haber tomado un enfoque más guiado de lo que puede ser dando la desarrollo. Claro, yo pienso que ustedes son un individuo de tipo de acciones, si no quieren poner a prueba, con la prueba, y es verdad, a veces dejamos de lado el pensamiento por no cuestionarlo. Pero resulta que la pregunta clave es ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces, cuando yo ya tengo todo listo y no considero qué pasaría si, ahí podríamos meter puntos sueltos, cabos sueltos, que como usted me dijeron, ¿no? En el caso de facturas, alguna pérdida de lo que se había considerado, ¿no? Entonces es una palabrita clave, ¿no? Que yo les podría decir a ustedes, ¿no? Siempre que tengan un trabajo, ya sea en casa o en asignaturas, consideren el qué pasaría si, porque el qué pasaría si hace que veamos o sé que posiblemente no estamos considerando, y suele pasar. Claro, y es como que también nos da esa posibilidad, esa capacidad, porque nosotros consideremos las múltiples alternativas. No es tanto dejarnos llevar por él, sino, por decirlo lo que yo comentaba, pensábamos que esto era el camino que debíamos tomar, esto nos iba a permitirlo dar esa remodelación del código, pero no tomamos en cuenta lo demás. Entonces era como que parte de que acoplemos a todas nuestras posibilidades, y no tanto por dejarnos llevar, sino de tomar decisiones que sean hábiles, exactas, o intentando que sean perfectas, pero siempre viéndolo como las alternativas que nos permitan llegar a pues. Y finalmente, pues una pregunta para poder pensar de manera colectiva, pues sería si sigue siendo tu conocimiento o nuestro conocimiento algo individual, o transforma en una forma, o se transforma en una forma de conocimiento relacional. Pues yo siento que cuando conversamos, pues como ahora, todos vamos a pasar nuestras ideas y vamos complementándonos. Y pues vemos cómo el conocimiento se va construyendo pues entre todos, ¿no? Así es, el conocimiento es colectivo. El conocimiento también es personal.
Cuando adquirimos conocimiento, estamos ávidos de información. Pero para producir significa que hay que tener la responsabilidad de producir conocimiento. Y ustedes lo están haciendo en este momento. De la perspectiva que tengo, están produciendo conocimiento. Y ese producir implica responsabilidad. No solamente va a contar con responsabilidad ética, sino también va a aplicar responsabilidad moral que tiene que ver con el colectivo. Y esperemos que cuando alguien más vea este podcast puedan ustedes desarrollar qué cantidad de la mejor manera y con el archivo dictado. Bueno, concluyendo con esto, damos un hasta pronto a los duros buscadores del conocimiento y a los buscadores del conocimiento que nos están viendo, nos están escuchando. Y nada más que agradecerles por el gran cariño. Sigue. Sí, pues ha sido realmente enriquecedor escuchar todas estas ideas. Sin duda TDC no es solo la asignatura, sino que también es una manera de ver y cuestionar el mundo. Y darle muchas gracias a este teacher que las acompañó en este pequeño podcast que estamos realizando. Y podemos ir cerrando con una frase que nos deja Ortega y Gasset. Yo soy yo, mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, en TDC nosotros estamos aprendiendo justamente ahí, a comprendernos a través del mundo que nos rodea y poder aplicar nuestro conocimiento. ¿Alguna reflexión que quiera dar después de palabras? Primero, felicitarlos por este trabajo que están haciendo. Me parece que vamos también a felicitar a Museo por, digamos, influir en ustedes para que puedan desarrollar este tipo de trabajo, que es muy importante. Escrito la primera vez, así sí se editó el trabajo, pero este es diferente. Espero ayude y genere convicción en ustedes de que lo que están haciendo lo están haciendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decirles a ustedes que nada en esta vida está escrito, nada, que todavía hay mucho por hacer. Exactamente, quien decía que el conocimiento está todavía al borde del mar, de ese enorme mar de conocimiento. Pues lo que él sabía era solo lo que tenía en consideración en la playa. Imagínense pues, entonces no, todavía nos falta mucho, nuestra existencia es corta, pero el conocimiento es colectivo. Muchas gracias por la invitación, les agradezco y sigamos hoy. Nos escuchamos. Entonces, agradecemos a todos los espectadores que nos ven en este podcast, principalmente a este nuevo episodio de Dream Project, en el cual abordamos la asignatura de TS, y esperamos que la conversación les haya ayudado a abrirse a nuevas perspectivas en las que podamos tomar un enfoque más crítico, más curiosos y más conscientes. Y pues, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bienvenidos a Dream Project. ¿Cómo bueno que voy a decir que venís del proyecto? Que al mismo tiempo que Bienvenidos a Dream Project. Bienvenidos a Dream Project. ¿Sí? Bienvenidos a Dream Project. Dream Project. Dream Project.
Inicio para Ah. Ya.